Gracias. Bien, para, bueno, iniciar hoy día es la sesión primera del curso de actualización de análisis y aplicación de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, ¿no? Tengo el honor, el placer de llevar esta primera sesión y el del día de mañana, que es ya más específico también relacionado a los cambios que trae el reglamento, ¿no? Estas precisiones. Bien, solamente para complementar mi reseña, soy asociada del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del estudio Rubio Leguía Norman. Em, y pues en el estudio también vemos muchos casos sobre ley de contrataciones públicas, además de proyectos de asociaciones público-privadas, etcétera, ¿no? Pero bien, estamos en una sesión académica, vamos a ver qué novedades hay esa nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Para el día de hoy tenemos este índice de temario, ¿no? Poco fuerte, tenemos unos temas con bastantes eh, precisiones, con bastantes cambios. De hecho, vamos a ver en primer lugar lo que es el nuevo enfoque que tiene o que trae esta ley sobre la contratación pública en el Perú, ¿no? Ahora vamos a comentar eso. Vamos a ver también específicamente cuáles son los cambios que hay respecto de la transparencia y nuevas plataformas, ¿no? Herramientas tecnológicas que es el FUP y el Pladicop. También vamos a ver temas sobre proveedores y sus impedimentos, el tema de ejecución contractual, el pago y las garantías, ¿no? Y el recurso de apelación en el procedimiento de selección. Y bueno, finalmente el tema de infracciones, responsabilidades y sanciones y la reactivación a obras paralizadas, ¿no? Vamos a tratar de ser precisos y, bueno, de manera previa al inicio ya de todo lo que es la sesión de hoy, sí les debo comentar. eh, que en la presentación van a encontrar los artículos específicos de esa nueva ley, ¿sí? Vamos a ir comentando y vamos a ir precisando cuáles son los cambios que ha traído la ley y cuál ha sido el enfoque, ¿no? Para eso vamos al primer punto, ¿no? Que efectivamente es el nuevo enfoque de la contratación pública en el Perú. Aquí coloco algunos aspectos, ¿no? Que el propio Estado ha querido transmitir a través de muchas noticias, de muchas páginas del propio Estado, ¿no? Y que señala que este objetivo, el nuevo enfoque en la contratación pública es impulsar que las contrataciones de bienes, servicios y obras, ¿no? Por parte de las entidades sean más oportunas y eficientes, ¿no? Esta palabra eficiencia la vamos a encontrar reiteradamente en toda la Ley General de Contrataciones Públicas porque es de hecho el enfoque, por decirlo así, base, ¿no? La piedra angular que va a sostener a toda esa nueva regulación, ¿no? Para facilitar el cumplimiento de sus objetivos. Contiene esta ley medidas para promover la inversión e evitar la paralización de obras, ¿no? A través de los contratos estandarizados, la simplificación de gestión y fortalecimiento de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Ahora vamos a comentar también bastante sobre esto, ¿no? Otro de los aspectos es que se establecen nuevos mecanismos de adquisición, ¿no? Como las compras públicas, de innovación, así como herramientas específicas para la prevención y atención oportuna de emergencias, ¿no? O sea, vamos a ver que esto es bastante importante en este nuevo enfoque de la contratación. Y bueno, finalmente se establece además el principio del valor por dinero, ¿no? Que prioriza, que esto es el significado de valor por dinero, ¿no? Prioriza la calidad sobre el precio, ¿no? Ustedes bien saben que en la contratación pública en el Perú, generalmente era el postor que tenga menos precio se llevaba la adjudicación, ¿no? Pero ahora se ha implementado, bueno, además de otros principios que vamos a comentar, este principio de valor por dinero, ¿no? Que va a priorizar la calidad sobre el precio. Y va a permitir que las entidades maximicen el valor de los recursos que el Estado destina en cada contratación. Esto es importante, me adelanto, porque de hecho el temario del día de mañana tiene una parte específica sobre lo que es valor por dinero, ¿no? Pero les voy adelantando que gracias a este principio las entidades no necesariamente pues van a favorecer al menor precio, ¿no? Porque ya hay un favorecimiento, una oportunidad para priorizar lo que es la calidad, ¿no? Lo que finalmente y los que nos tiene que quedar en claro y que lo repito siempre cuando hablo de contrataciones públicas es que
si bien nuestro ordenamiento jurídico, nuestra cultura en tema de contratación se enfoca bastante en el tema procedimental, en los actos preparatorios, procedimiento de selección, el contrato, pero muchas veces olvidamos cuál es la finalidad de toda la contratación pública, ¿no? Y la finalidad es pues no más que otra que satisfacer las necesidades de una cierta población, ¿no? Construir un hospital, al dar mantenimiento, al reconstruir una escuela, ¿no? Entonces un puente. Entonces, es importante determinar, y de hecho este es el enfoque, ¿no? que se le quiere dar a la nueva contratación pública, que vamos a estudiar tanto hoy como mañana, ¿no? Mañana también vamos a ver que estamos dentro de un sistema nacional de abastecimiento y cuál es la importancia de este sistema en el nuevo enfoque, ¿no? Pero bien, les he señalado, bueno, los puntos, los puntos a favor de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Pero así como hay puntos buenos, también hay puntos en contra, ¿no? Y estos puntos en contra, pues hay que ser críticos siempre de la ley. Sé que hay definitivamente un gran esfuerzo en las personas, en los funcionarios que han impulsado esta nueva ley de contrataciones, pero no hay que dejar de ver el lado, las normas siempre de manera crítica, ¿no? Y esta crítica va desde la denominación de cómo se llama la ley, ¿no? La ley pretende, o mejor dicho, al pretender llamarse Ley General de Contrataciones Públicas, parecería que es una ley marco, como su propio nombre lo quiere decir, general, que va a abarcar todas las modalidades de contratación que tiene el Estado, ¿no? Y en la realidad no es así. ¿No? Pero para que me entiendan mejor, les puedo comentar otras modalidades de contratación que usa el Estado, porque esta es la de contrataciones del Estado, que es obras públicas, pero también tenemos, por ejemplo, temas de concesiones en asociaciones público-privadas, las normas de Invierte PE, las normas de obras por impuesto, ¿no? Entonces, hay muchas modalidades, regímenes especiales, ¿no? Que se le denominan de contrataciones, ¿no? Entonces, la denominación actual que se le ha establecido a esta nueva ley, Ley General de las Contrataciones Públicas, parecería que estuviera dirigida a todas ellas, ¿no? Y en realidad vamos a dar cuenta que no es así, ¿no? Sino más bien sigue la misma finalidad de la ley anterior, que es la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Que está solamente respecto de una modalidad, por decirlo así, que es obras públicas, ¿no? Entonces, hay que tener también una visión crítica de cómo se le denominan las normas, ¿no? No es solamente un dato baladí que te podemos dejar de lado, sino hay que reflexionar al respecto porque puede, pues, conllevar también a confusiones, ¿no? Porque alguien puede decir, no, como es la Ley General de Contrataciones Públicas, se debe seguir la misma lógica en, por ejemplo, proyectos que están bajo el ámbito de obras por impuestos, ¿no? Y no es así. Entonces, hay que dejar en claro esta crítica, ¿no? Pero como digo, hay aspectos, y bueno, ya luego también vamos a ver varios aspectos positivos, negativos, en la medida que vayamos comentando cada artículo, pero sí eh, quería empezar estableciendo efectivamente hay un buen esfuerzo, unos buenos objetivos, pero también unos aspectos negativos, ¿no? Y bueno, antes de pasar ya a los temas, también quisiera comentar que este nuevo enfoque de la contratación pública, ustedes lo van a encontrar y lo vamos a estudiar, en realidad lo van a estudiar a lo largo del curso, ¿no? En los nuevos principios rectores que se establece y que estos principios que generalmente uno puede decir, bueno, sí, es algo general, algo gaseoso, en realidad sirven para quienes son funcionarios para justificar las decisiones, ¿no? que van a tomar respecto de la contratación. Entonces, por ejemplo, ahora hablábamos de lo que es el valor por dinero, ¿no? Entonces, este principio les permite a los funcionarios elegir la calidad sobre el precio, ¿no? Y no necesariamente, pues, escoger el que tenga menor precio, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y así podemos encontrar nuevos principios como el de legalidad, bueno, el valor por dinero, la presunción de veracidad, el de causalidad, el de transparencia y facilidad de uso, el de equidad y colaboración, el de innovación, sostenibilidad de las contrataciones públicas. Si se dan cuenta, son muchos principios, podríamos estudiarlos solo en una sesión entera, ¿no? Pero los menciono porque si pueden advertir ustedes, ¿no? que estos principios están
basados o inspirados, por decirlo de alguna manera, en la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Y este tema es importante en ese nuevo enfoque de la contratación pública porque vamos a ver cómo a lo largo de las nuevas regulaciones que hay en esta ley, hay una base de lo que dice la ley de procedimiento administrativo general que la ley anterior no la tenía. Ahora, la pregunta ¿es más favorable? ¿No es más favorable? Lo vamos a ir descubriendo no solo a nivel de que vayamos viendo lo que dice la norma, sino ya en la práctica, ¿no? Vamos a ver cómo a partir de esta implementación, de la implementación de la nueva ley, a partir del tiempo, vamos a ver si es que verdaderamente esta base de la Ley de Procedimiento Administrativo General en lo que respecta a la contratación pública va a ser finalmente pues beneficiosa o quizás lo haga más engorrosa, ¿no? Bien, esos son algunos comentarios generales que quería transmitirles, ¿no? Y del cual vamos a partir para estudiar los temas. Mencionarles también, bueno, que en este nuevo enfoque de la ley, pues hay específicamente enfoques de integridad, ¿no? Enfoques de gestión por resultados, de gestión de riesgos, que son nuevos, y la gobernanza en la contratación pública, ¿no? Y eso todo, ese tema, como les venía comentando, ya tiene que ver, pues, con directrices generales básicas que le van a permitir a los funcionarios públicos, ¿no? Ejercer, como digo aquí, que esta palabra era muy importante, de manera eficiente una contratación pública para llegar al objetivo, la finalidad última de la contratación, que es evidentemente, pues, satisfacer una necesidad de una población, de una entidad, ¿no? Que necesita cumplir con sus funciones y para eso, pues, necesita el tema de la contratación. Bien, bueno, vamos después de esta reflexión, de estos comentarios generales, para que ustedes también tengan un mapeo general sobre lo que trae la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, vamos a adentrarnos a la temática que tenemos programada para hoy, y una de ellas es pues la transparencia y las nuevas plataformas, el Pladicop y el FUP, ¿no? El FUP y Pladicop. Bien, este FUP, ¿qué significa? ¿No? Es una ficha única del proveedor. Definitivamente estos dos aspectos, tanto el FUP como el Pladicop que vamos a ver, son aspectos totalmente nuevos en esta nueva regulación, ¿no? Esta ficha única del proveedor, ¿no? Del RNP consolida la información relevante de los proveedores, ¿no? Sobre la base de la información administrada por el OS, ¿no? Ya ustedes saben que el OS es el antes denominado, ¿no? El OCE, ¿no? Ahora es el organismo especializado en las contrataciones eficientes de la contratación pública, ¿no? Entonces, ahora se le denomina OS, ¿no? Y bueno, entonces esta ficha va a consolidar esta información de los proveedores, ¿no? Y que quién lo va a administrar, el OS, ¿no? Y proviene de fuentes externas mediante mecanismos de interoperabilidad. Es decir, va a advertir información de otras entidades que sean relevantes para consolidarla en un solo sistema, como en una sola ficha, como por ejemplo, como hablamos de un CV, ¿no? De alguien, por ejemplo, un currículo de alguien donde esté todo de resumen y provenientes de diferentes entidades. Evidentemente, esto pues es una mejora en lo que es la transparencia, en la mejora de herramientas tecnológicas, en la eficiencia, porque ya al tener este sistema, las entidades no van a tener que averiguar por su parte, ¿no? Solicitándoles información a otras entidades, o los mismos contratistas, ¿no? Los proveedores no van a tener que, pues, gastar tiempo en ello, ¿no? Y eso todo esto, aunque parezca un poco básico, ¿no? En realidad ayuda a hacer más eficiente una contratación y que no se alargue, ¿no? Entonces, en este FUP, en esta ficha, se van a informar respecto de los proveedores que tengan los siguientes impedimentos, ¿no? Que en realidad es lo que más le interesa también a la administración, ¿no? A las entidades usuarias, a los órganos usuarios que van a contratar, ¿no? Entonces, en este FUP van a poder encontrar qué proveedores
tienen qué impedimentos, ¿no? Y acá, bueno, se coloca de carácter personal, por parentesco, respecto de personas jurídicas o por representación y derivados de sanciones administrativas y otras sanciones, ¿no? Esta clasificación de los impedimentos es una nueva clasificación o una reestructuración de lo que es impedimentos, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero les voy adelantando. Entonces, este FUP va a ser el resumen de la información de los proveedores y respecto también de los impedimentos que tiene, ¿no? ¿Y quién es el responsable de organizar todo esto? El OS, ¿no? Es el responsable de realizar las acciones para que esta ficha, ¿no? Mediante mecanismos de interoperabilidad con otras entidades, ¿no? Sobre la base de lo declarado por los propios proveedores, contenga la información necesaria para la determinación del impedimento, ¿no? Esta ficha también contiene una información histórica de los proveedores, ¿no? Incluyendo los contratos que hubiera suscrito y los procedimientos de selección en los que hubiera participado, entre otros, ¿no? Las entidades contratantes no pueden exigir a los proveedores la información que conste en el FUP, ¿no? Y esto es importante porque incluso si una autoridad administrativa, un órgano usuario que requiere la contratación, solicita a un proveedor o a un contratista, una información que está contenida en el FUP, ¿no? Más allá, incluso tienen consecuencias no solo de incumplimiento con la ley de contrataciones públicas, sino también incluso hasta podría hablarse de una barrera burocrática, ¿no? Y verlo en Indecopi, por ser un tema de simplificación administrativa, ¿no? Ya hay una norma que es esta, un artículo específico que está señalando que no se puede exigir a los proveedores la información que conste en el FUP. Entonces, es importante para ello, o sea, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a recaer una gran responsabilidad en el OS, en lo que antes se denomina OCE, ¿no? En tener actualizado y asegurarse de que esté la información completa en esta ficha, ¿no? Porque ya el contratista, el proveedor, no tiene la obligación de actualizarlo si es que ya la entidad lo debe tener, ¿no? Entonces, esto es importante porque se establece una carga a la administración, ¿no? Que si no se realiza de manera adecuada, pues al fin y al cabo, quien va a terminar perjudicado, sí, evidentemente es también la entidad, pero por lo que les comentaba de la finalidad pública de las contrataciones, va a ser al final la población o la sociedad que requiere un cierto bien, un servicio u obra, ¿no? Entonces, este dato que quizás pueda a ustedes parecer un poco formal, así, que ahora hay una ficha que llenar, que sí, o sea, termina siendo determinante por la carga, si ustedes son funcionarios públicos, termina siendo una carga determinante, que, bueno, funcionarios públicos que trabajan en temas de contrataciones, ¿no? Para el funcionario, ¿no? Entonces, hay que tener bastante ojo con esta disposición de que no se les va a poder exigir a los proveedores la información que ya conste o que debería constar en esta ficha. Bien, entonces, además de esta ficha, hay otra herramienta tecnológica, ¿no? Que es el Pladicop, ¿no? Y yo aquí he colocado el artículo con las modificaciones ya para advertir que no tenemos pues ni un año no de vigencia, pero desde que se publicó la Ley General de Contrataciones Públicas y ya hay modificaciones, ¿no? Esto no es una buena señal, ¿no? De estar cambiando de manera tan rápida una ley nueva que establece todo un marco distinto, ¿no? Respecto a las contrataciones. Pero bueno, ahí se los dejo en evidencia y por eso he dejado las modificatorias, ¿no? Entonces, ¿qué es el Pladicop? ¿No? Es una plataforma digital para las contrataciones públicas. Ese es el nombre de las siglas, ¿no? Y bueno, preliminarmente, ¿no? Solamente antes del 11 de diciembre del año pasado, se decía que pertenecía a los sistemas de información del Ministerio de Economía y Finanzas e integra toda la plataforma que salvaguarda el acceso y disponibilidad de información sobre contrataciones dentro del ámbito de la ley, regímenes especiales y contratos menores, ¿no? Y señalaba que el OS definía el ámbito operativo, las características específicas de esa integración mediante instrumentos correspondientes, ¿no? Pero ¿qué pasó el 11 de diciembre del 2024, ¿no? Se hizo una modificación y se aclaró, ¿no? Que ahora el Pladicop es el conjunto de herramientas digitales que permiten la gestión e integración de la información sobre contrataciones dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, ya no estamos hablando sobre cualquier contratación pública que pueda realizar el Estado, no solamente esta que está bajo el régimen de la Ley de Contrataciones Públicas,
que es contrataciones del Estado, sino, y no en general, sino los que están dentro del sistema, ¿no? Entonces es una eh, precisión importante, además de que se eliminó que ya no pertenece a los sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y eso es importante, porque ya con temas presupuestarios de las entidades, en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, ya no va a tener responsabilidad respecto de esta herramienta, esta plataforma digital, ¿no? Igual con el inciso 2 también fue modificado. Antes se señalaba que el Pladicop es un sistema a través del cual se gestionan transacciones electrónicas, intercambio de información, difusión, transparencia de las contrataciones, ¿no? Y que las entidades contratantes registraban de forma obligatoria la información correspondiente a todas las fases del proceso de contratación en la plataforma digital. Pero en esta misma ley, ¿no?, que modifica el 11 de diciembre, se señala que a través de las herramientas digitales que conforman la Pladicop se gestionan las transacciones electrónicas, esto se sigue manteniendo, ¿no? Y que las entidades contratantes están obligadas a registrar la información requerida sobre el proceso de contratación. ¿Cuál es la diferencia aquí que ustedes deben advertir? Que el Pladicop es una herramienta, una plataforma digital, pero que está conformada a su vez por herramientas digitales. Aquí vamos a también encontrar lo que es el FUB, ¿sí? O sea, es como algo más macro, más general, ¿no? Que está relacionado a juntar varias herramientas digitales con o en aras de tener una información concordada, con interoperabilidad de toda clase de los proveedores, ¿no? Para así hacer más eficiente el sistema de contratación, ¿no? Evidentemente también como funcionarios públicos, ustedes pues evidentemente requieren, y bueno, también como desde la parte privada de los proveedores se requiere, mientras más rápido la entidad pública pueda verificar los requisitos, que no hay impedimentos o en general cualquier acto dentro de la contratación, ingresando solo un sistema, evidentemente pues va a ser más rápida la labor para seguir el siguiente paso y así terminar la contratación, no solo hasta la firma del contrato, sino hasta la ejecución, ¿no? Entonces, estos sistemas, estas herramientas facilitadoras de las contrataciones públicas y más en un mundo ahora globalizado que está desarrollando inteligencia artificial, es muy necesaria e importante, ¿no? Y no vamos a escapar, evidentemente, de estas herramientas. El Estado, la administración pública debe adecuarse cada vez más a estas tecnologías de la información, ¿no? Entonces, estas dos son las herramientas más, o bueno, mejor dicho, las novedosas que introduce esta ley, ¿no? Pero ¿qué más hay sobre el Pladicop, ¿no? Acá ya se especifica que contiene información histórica de los proveedores, ¿no? De acuerdo a lo que determine el OS, ¿no? Las actuaciones y actos realizados en esta plataforma tienen la misma validez y eficacia que las actuaciones y actos realizados por medios manuales, ¿no? O sea, no es que como haya un expediente, por ejemplo, histórico de lo que es algo histórico del proveedor de manera física, no es que va a tener más o menos valor que lo que esté en la plataforma digital de Pladicop, ¿no? Estos actos se tienen notificados el mismo día desde su publicación en la citada plataforma digital, ¿no? Acá hay otra modificación, pero vamos a ver ya que señala que periódicamente las entidades a cargo de las herramientas digitales gestionan auditorías especializadas en ciberseguridad bajo estándares internacionales, ¿no? Evidentemente esto se relaciona con lo que es la protección de datos, ¿no? De los proveedores, ¿no? Asimismo, se señala que el OES emplea la información de la Pladicop para gestionar el conocimiento en materia de compras públicas a través de acceso a información procesada, a fin de colaborar con la adopción de decisiones de los actores de contratación pública, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ustedes pues pueden advertir que el Pladicop efectivamente está con una finalidad tendiente a, ¿no?, favorecer a la contratación, hacerla más eficiente, ¿no? Bien, bueno, aquí dice que la información desde el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEACE, que ya si quienes bien contrataciones, pues evidentemente conocen qué es el SEACE, es esta plataforma mediante los cuales se publica qué contrataciones hay disponibles, qué entidades requieren, ¿no? Y está toda la información en el SEACE, el RNP, o sea, el SEACE, el RNP. ¿No? La herramienta digital para contratos menores y otros sistemas complementarios sobre contrataciones forman parte de la Pladicop, ¿no? Que era lo que les mencionaba. La Pladicop es como el nombre que se le da a todo el conjunto de herramientas digitales que van a componerlo. Por ejemplo, una de ellas, como se señala acá, pues es el CACE, es el RNP, ¿no?
y también la ficha única que evidentemente va a formar parte, ¿no? Y bueno, la obligatoriedad de uso de esta plataforma para contratos menores se implementa de manera progresiva conforme a las disposiciones del reglamento, ¿no? Eso es una precisión nada más que está en la disposición complementaria transitoria de la nueva ley general. Bien, entonces estas son las dos herramientas de la tecnología de la información nuevas que se incorporan. Evidentemente es algo novedoso en esa nueva ley de contrataciones, de contratación pública, ¿no? Bien, el otro tema, vamos a pasar a lo que son los proveedores e impedimentos, que también hay un cambio, una reingeniería en este sentido, ¿no? Y bueno, a diferencia de la ley anterior que detallaba, ¿no? Una lista de ABC con literales, el tema de los impedimentos, esta ley señala, ¿no? Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, aquí de nuevo, o sea, hay que entender este apartado relacionado no como cualquier contratación en general, sino solo respecto de lo que es obra pública dentro de esta ley, ¿sí? Los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista con la entidad son los siguientes, ¿no? Y ahí vamos a ver cuáles son. El reglamento va a desarrollar los supuestos de inaplicación temporal del impedimento si como consecuencia de este se genera riesgo de desabastecimiento en la prestación de servicios, ¿no? Ya es un tema de reglamento. Pero vamos a ver qué es lo que señala la ley, esta nueva ley en tema de impedimentos. Bien, esta nueva ley realiza esta estructura, esta reingeniería de los impedimentos y los clasifica por, ¿no? Impedimentos en razón de carácter personal, ¿no? Y selecciona, o mejor dicho, realiza una subclasificación por códigos, ¿no? Por ejemplo, tipo 1A y señala, aquí están dentro el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los congresistas, diputados o senados de la República y el ministro de Estado, ¿no? Entonces, esos son como que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y el alcance del impedimento es que durante el ejercicio del cargo y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación de este, en todo proceso de contratación a nivel nacional, en el caso del vicepresidente de la República, el impedimento aplica solo cuando asuma el cargo de presidente de la República, salvo que ejerza otro cargo distinto, en cuyo caso se aplica del impedimento correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya no solo tenemos un listado, como lo teníamos en la antigua ley, sino que en esta ley se realiza una precisión y un alcance del impedimento que en realidad no es otra cosa que una aclaración de hasta dónde va a llegar el impedimento de estas personas en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta que es por razón de carácter personal. Entonces, esto evidentemente ayuda mucho, tanto para la administración como los proveedores, para advertir y para tener una seguridad jurídica previa, ¿no? De lo que la autoridad le va a exigir y de lo que ellos deben de señalar o estar seguros antes de postular, antes de ser proveedores, ¿no? Antes de ir a un concurso. Igual, tenemos el tipo 1B. ¿Quiénes están en un tipo 1B? Están juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, el miembro del Tribunal Constitucional, el miembro de la Junta Nacional de Justicia, el fiscal supremo del Ministerio Público, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República y el miembro del Jurado Nacional de Elección, ¿no? Autoridades con cargos importantes que no suelen ser ya partes del Poder Ejecutivo en el sentido del 1A, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alcance del impedimento para estas personas en específico? Que durante el ejercicio del cargo de cada uno de ellos, ¿no? Y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación de su cargo en todo proceso de contratación a nivel nacional. Entonces, no solamente va a ser durante el cargo de estas personas, sino 6 meses siguientes. Entonces, es importante este alcance. ¿Qué dice el tipo 1C o a quiénes incluye el tipo 1C? Al titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al titular del Registro Nacional de Identificación Estado Civil, al titular de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administraciones Privadas de Fondos y Pensiones, al miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, al viceministro de Estado, al gobernador y vicegobernador regional y consejero regional, a los alcaldes y regidores, y a los jueces superiores de la Corte de Superiores de Justicia y finalmente a los fiscales superiores del Ministerio Público.
¿Cuál es el alcance del impedimento para esas personas del tipo 1C que durante el ejercicio del cargo, en todo proceso de contratación a nivel nacional y durante los 6 meses siguientes a la culminación de este en los procesos dentro de la competencia institucional, los órganos constitucionalmente autónomos, sectoriales, territoriales, ¿no? A los que pertenecieron según corresponda, ¿no? Igual. Los consejeros regionales y regidores en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta los 6 meses siguientes de culminación de este, ¿no? O sea, también hay un plazo posterior al que ejercen en el cargo, ¿no? Entonces, estos son los impedimentos en razón de carácter personal, de los primeros tipos, ¿no? Porque tenemos más tipos. El tipo 1D, ¿no? El tipo 1D engloba o conlleva a los titulares de las entidades contratantes y autoridades de la gestión administrativa, distintas a las autoridades que mencionabas previamente, ¿no? A los funcionarios públicos, directivos públicos, servidores de confianza y otros servidores civiles de poder de dirección o decisión según la ley especial de la materia. Y finalmente a los gerentes de las empresas del Estado, ¿no? Las empresas públicas, como por ejemplo Sedapal, ¿no? ¿Y cuál es el alcance? Durante el ejercicio del cargo, en todo proceso de contratación a nivel nacional y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación del cargo en los procesos de la entidad contratante a la que pertenecieron, ¿no? Entonces, igual, se establece lo mismo. ¿Quiénes están en el tipo 1E? ¿No? Es importante determinar estos impedimentos porque sí se han añadido nuevos respecto a los anteriores, ¿no? El director de la empresa del Estado, ¿no? Ya no solo el gerente general, el miembro del consejo directivo de los organismos públicos del Poder Ejecutivo, ¿no? Igual, durante el cargo y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación. El tipo 1F. ¿Quiénes? A los servidores públicos distintos a los que hemos mencionado, incluidos aquel sujeto a carreras especiales y trabajadores de las empresas del Estado. Es decir, el tipo 1F establece un concepto de servidor público amplio, ¿no? Dice cualquiera sujeto a carreras especiales, incluso o a trabajadores de las empresas del Estado, ¿no? Y esto es un poco cuestionable incluso porque uno podría decir o podría preguntarse, pero los trabajadores de la empresa del Estado en algunas empresas públicas están bajo el régimen privado, ¿no? Entonces, ¿cómo se les va a aplicar el impedimento? Pues, ¿o por qué se les aplica? Pues porque ya hay una norma con rango legal, que es esta Ley General de Contrataciones Públicas, que establece que para la aplicación de las normas de las contrataciones públicas va a ser un sujeto de impedimento, así esté bajo el régimen privado de la empresa pública. ¿Sí? Solo respecto de estos temas va a ser considerado como un servidor público, solo respecto de que no sea proveedor del Estado. Y tiene lógica, ¿no? Evidentemente. Y bueno, el alcance es durante la vigencia del vínculo laboral con la entidad en todo proceso de contratación de la entidad a la que pertenece, ¿no? Y también dentro de los 6 meses siguientes a la culminación de dicho vínculo contractual. Y bueno, finalmente está el tipo 1G, que hace referencia a las personas naturales o jurídicas que como parte o representante de la entidad contratante intervenga directamente en las siguientes actuaciones, ¿no? Y ahí señala determinación de requerimiento o la estimación del presupuesto, ¿no? Evidentemente, elaboración de documentos del procedimiento de selección, la calificación o evaluación de ofertas, conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo que en caso de los contratos de supervisión. Entonces, evidentemente, pues, no solamente ustedes van a poder advertir que los funcionarios, las autoridades públicas van a estar implicadas en temas de impedimentos para ser proveedores del Estado, sino también personas jurídicas o naturales incluso, ¿no? Del ámbito privado, siempre y cuando estén dentro de estos literales, ¿no? Hayan intervenido en algún momento de la contratación, como por ejemplo calificación y evaluación de ofertas, en tema de elaboración de documentos de procedimiento de selección, o sea, si están vinculados, aunque sean personas jurídicas, por ejemplo, privadas, van a estar impedidas para ser proveedores si es que están relacionadas a estos temas, ¿no? Y bueno, el alcance es que es en el proceso de contratación respectivo mientras este dure, ¿no? Evidentemente, por acá, por ejemplo, aquí no se establece un plazo adicional, ¿no? ¿Por qué? Porque ya establecer un plazo adicional, por ejemplo, decir 6 meses posteriores a que terminó su contrato, sería pues quizás una causal de
impedimento para el contratista, el proveedor, de que, ok, yo ya no estoy viendo un tema con el Estado, entonces, ¿por qué no me permites participar después, ¿no? Incluso el proveedor o el contratista, la persona jurídica privada, podría señalar, se está pues vulnerando el principio de la competencia, la igualdad de trato, ¿no? Por no permitirme participar. Entonces, por eso es la lógica de no añadir un plazo posterior a la terminación de esas respectivas contrataciones, ¿no? Entonces, sí vemos que se salvaguarda lo que es estos derechos, estos principios que tienen las personas jurídicas privadas o naturales, ¿no? Entonces, estas son como que el primer paquete de impedimentos que la ley ahora clasifica como impedimentos en razón del carácter personal, ¿no? Hay otros impedimentos, otro paquete, por decirlo así, que son los impedimentos en razón del parentesco, ¿no? Esto ya estaba regulado en la ley anterior, pero ahora se ha especificado y se han añadido algunos, incluso se ha clasificado de otra manera, ¿no? Acá también tenemos tipos, ¿no? Tipo 2A, ¿no? Los parientes de los impedidos, de los tipos 1A y B contratante que hemos mencionado, ¿no? Y acá está igual los alcances del impedimento. Otros también, igual, se señalan los parientes respecto de los grupos que hemos visto de manera previa, ¿no? Y ahora, también el último paquete sobre impedimentos en temas de proveedores, que es para personas jurídicas o de representaciones de esta, ¿no? Ya hay un paquete específico que regulan los impedimentos de personas jurídicas privadas, ¿no? Y por ejemplo son el tipo 3A, ¿no? Personas jurídicas con fines de lucro en las que los impedimentos establecidos en los numerales tal y tal y tal tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al 30% del capital o patrimonio social dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria de procedimiento de selección o requerimiento de invitación al proveedor en casos de contratos menores, ¿no? El tipo 3B, personas jurídicas, acá sin fines de lucro, ¿no? En los que los impedimentos establecidos en lo que hemos visto, ¿no? Participen o hayan participado como miembros de sus consejos directivos dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección o a la fecha de requerimiento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos impedimentos, a diferencia de del alcance que se estaba estableciendo también para las autoridades públicas, ¿no? O a los funcionarios, servidores, aquí no es como para después, ¿no? Acá se dice antes, ¿no? Cuando dicen o hayan participado como miembro dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria, ¿no? Entonces, es un aspecto también a resaltar, ¿no? Por ejemplo, ahora, el tipo 3C, personas jurídicas, salvo las empresas del Estado, donde los impedidos establecidos en lo que hemos visto se desempeñen como miembro de los órganos de administración, apoderados o representantes legales en asuntos vinculados a contrataciones públicas, ¿no? En el caso de apoderados, el poder debe ser referido a actuaciones o actos como proveedor que le responden al marco de un proceso de contratación, ¿no? El tipo 3D son aquellas personas naturales que tengan como apoderados o representantes a los impedidos, ¿no? Incluso, si se dan cuenta, hay que tener cuidado con los representantes o apoderados que una persona natural puede señalar, porque pueden estar impedidos, ¿no? Entonces, ya no solamente es personal, sino se comparte con el representante, ¿no? Y bueno, finalmente, entre la E, que son las personas jurídicas que realicen las mismas actividades societarias conforme a su objeto social, cuyos integrantes, ¿no? Formen o hayan formado parte en la fecha en cuando que cometió la infracción, ¿no? De personas jurídicas que se encuentran sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o definitiva, ¿no? Evidentemente. Y bueno, para terminar, tipo 1F bueno, 3G es personas naturales o jurídicas que encontrándose impedidas constituyan, absorban o se fusionen con otra empresa del mismo rubro y personas naturales o jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico conforme se defina en el reglamento de la ley, ¿no? Entonces acá ustedes van a poder advertir los alcances de cada una de ellas, ¿no? Y bueno, lo importante o determinante, ustedes adviertan que ahora la nueva Ley General de Contrataciones Públicas establece un paquete de impedimentos por proveedores, ¿no?
Acá también hay, finalmente, es este paquete de impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales o por la inclusión en otros registros, ¿no? Y aquí pues están los proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con sanción de inhabilitación temporal o definitiva, ¿no? Y el alcance es que, bueno, este impedimento dura el tiempo de la inhabilitación, si 6 meses, 2 años, ¿no? En todo el proceso de contratación pública a nivel nacional, ¿no? También están las personas naturales con sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso emitida en el país o en el extranjero, ojo, ¿ah? O sea, no solamente acá en el país. También están los proveedores de sanción firme por infracción calificada como muy grave previstos en el decreto legislativo que regula la ley de represión de conductas anticompetitivas, ¿no? Y las personas inscritas en esos registros de deudores de reparaciones civiles o el que haga sus veces, ¿no? Con nombre propio. Y finalmente, las personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en alguna de las listas de organismos multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas. Ustedes creo que pueden advertir que existe una lista a nivel mundial, no recuerdo el nombre ahora, pero hay una lista a nivel mundial donde se señala, es que aplica más que nada a las empresas que hacen negocios o que ofrecen servicios, ¿no? Hacen obras en varios países, ¿no? Hay una lista internacional como una lista negra en la que cuando una empresa tiene alguna sanción de inhabilitación, por ejemplo, en algún país, se les coloca en esa lista para que todos los estados puedan advertir que efectivamente esa empresa pues tiene una sanción vigente y que no es como recomendable. Y bueno, en este caso ya hay una previsión específica de que ellas no van a poder pues participar, ¿no? Para otros países quizás solo sea una referencia, ¿no? Evidentemente pues ya cada país se va a arriesgar a contratar o no una persona que tenga una sanción. No es un país en otro, pero se arriesga. Pero no, en nuestro caso, en el caso peruano, tenemos una disposición específica como un impedimento para que pero para eso es que esas personas jurídicas no sean proveedores del Estado, ¿no? Entonces está totalmente prohibido. Y bien, ahora, ¿cuál es o quién, de quién depende, cómo se realiza, ¿no? La verificación de estos impedimentos para contratar, ¿no? Y esto va en relación con las herramientas facilitadoras que estábamos viendo al inicio, ¿no? La dependencia encargada de las contrataciones de la entidad contratante, es decir, el área usuaria, ¿no? Revisa la FUP, esta ficha, por eso es importante que esta ficha esté actualizada, ¿no? A fin de verificar que los participantes, postores, contratistas y subcontratistas no se encuentren impedidos para contratar con el Estado en la etapa que corresponda. Aquí no importa si estamos en actos preparatorios, en el proceso de selección, en ejecución contractual, antes de la firma de contrato, después. No, aquí es en la etapa que corresponda, se tiene que revisar esta ficha única de proveedor, ¿no? La FU. La autoridad de gestión administrativa de cada entidad contratante es responsable de adoptar los mecanismos necesarios para que la dependencia encargada de las contrataciones revise la existencia de impedimentos señalados. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahora esta norma? Que la verificación de los impedimentos de contratar ya no solo es respecto al OS, como lo dice el siguiente numeral, el 3, sino también de dos áreas o de dos órganos de la entidad que va a contratar, ¿no? ¿Cuál? La dependencia encargada de las contrataciones y la autoridad de gestión administrativa. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque va a determinar la responsabilidad funcional o un proceso disciplinario compartido, es decir, ya no será solo un área usuaria, perdón, un área responsable, sino van a ser dos. Y si se dan cuenta, uno tiene la obligación de realizar, ¿no? De verificar en el FUP y el otro, que es la Autoridad de Gestión Administrativa, es responsable de adoptar los mecanismos para que la otra dependencia revise. Entonces, uno es encargado de hacerlo y el otro de supervisar. Y si ocurre algo, los dos van a ser responsables. Y esto es importante en tema de responsabilidad, como les comentaba, disciplinaria y funcional, ¿no? De cargo allá a la Contraloría, incluso, o en la propia entidad que se les puede iniciar un proceso, ¿no? Entonces, aquí no solamente pues una responsabilidad general del OS, sino también de las propias áreas de una entidad que va a contratar, ¿no? ¿Y qué más señala? Que, bueno, la dependencia encargada de las contrataciones, bajo responsabilidad, incluso está especificado, verifica de forma previa a la contratación la existencia de los siguientes impedimentos, ¿no? Y es lo que hemos visto, ¿no? Pues de carácter personal, por parentesco
y las demás previstas, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el artículo 33 respecto de la acreditación de impedimentos a través de declaraciones juradas, ¿no? Se señala previamente a la contratación, siguiendo los procedimientos, los siguientes impedimentos se acreditan con la presentación de la declaración jurada de no encontrarse impedido para contratar con el Estado, según lo dispuesto pues en este artículo que hemos visto el 30, ¿no? Respecto de personas jurídicas o por representación y los derivados de sanciones administrativas, civiles, penales o por inclusión de otros registros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que respecto de estos impedimentos, los proveedores van a suscribir una declaración jurada diciendo que no se encuentran impedidos respecto de estos dos puntos, ¿no? Y esto es, o mejor dicho, responde a una lógica de que la entidad pues no realiza una verificación muy exhaustiva respecto a estos puntos, porque en realidad puede ser, como son amplios, por ejemplo, personas jurídicas o por representación, por ejemplo, verificar que cada representante de cada persona o de cada empresa no está impedida o que no esté en la lista, o que no tenga ninguna sanción administrativa, penal, un delito, otro registro resulta un poco tedioso, ¿no? Evidentemente, la contrapartida a lo que estoy comentando es una crítica, ¿no? Y es señalar, entonces, si no se hace esto de manera interoperable con otras entidades, como lo estábamos hablando al inicio, entonces, ¿cuál es la finalidad del FUP, ¿no? O sea, se supone que el FUP debe contener toda esta información. La idea es que los proveedores, ¿no? O que los participantes no caigan en esos impedimentos y evidentemente, pues, si es que la autoridad no va a realizar todos los esfuerzos, esta ficha única de proveedores no va a tener sentido porque solo va a tener una información limitada. Al final, el proveedor va a suscribir declaraciones juradas, ¿no? Entonces, hay una contrapartida, ¿no? Ustedes ya van a tomar una posición al respecto. Mi tarea es darle qué posiciones hay de manera crítica, ¿no? No todo lo que está en la norma es bueno, sí, evidentemente es bueno, pero también siempre hay un aspecto que criticar para la mejora constante, ¿no? O también para la interpretación que pueden hacer ustedes como funcionarios, si es que son como funcionarios o como parte de los proveedores, ¿no? Y bueno, ¿qué más dice este artículo, ¿no? En el supuesto de excepción, referido a los impedimentos a razón de parentesco, establecido en el numeral que hemos visto anteriormente, la entidad contratante remite al órgano de control institucional la declaración jurada presentada por el proveedor en la que se haga constar la condición de desafectación que habilite su participación en el proceso de contratación, ¿no? Ahora, ¿cuál es, ese es otro tema que se desprende de esto, ¿no? Del tema de las declaraciones juradas en estas actuaciones? Que al presentar el proveedor una declaración jurada, obliga o conlleva una carga por parte de la administración de verificar posteriormente si esa información es verdadera o no es verdadera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como esta verificación posterior puede realizarse o no, imaginemos que la Contraloría se da cuenta antes que la autoridad. Entonces, evidentemente, nos vamos a encontrar pues ante un problema, ¿no? El funcionario se va a encontrar ante un problema porque no contrastó la información, la declaración jurada que está sujeta a fiscalización posterior de un proveedor, ¿no? Entonces, la Contraloría puede venir y puede advertir que quizás esté pues con algún impedimento que no fue advertido previamente. Imaginemos que ya estén ejecutando el contrato, ¿no? Que generalmente eso es lo que a veces pasa, ¿no? La Contraloría advierte problemas ya luego de un tiempo cuando ya hay contratos en ejecución, ¿no? Entonces, bueno, es una crítica sobre el tema de las declaraciones juradas. Si bien sí es un mecanismo que va a ayudar a que la contratación sea más eficiente, ¿no? Ya tenemos de la mano el FUP, sí, pues esto va de la mano, o sea, es un buen artículo, pero va de la mano con la cultura que hay en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro país, de que qué tan confiable podemos o qué tanto se puede confiar en la información que puede dar un proveedor, ¿no? Porque un proveedor puede estar impedido, pero como sabe que solo tiene que firmar la declaración jurada, pues lo firmará y dirá, bueno, hasta que se den cuenta, ¿no? Entonces, eso es un tema también ya de cultura, ¿no? O sea, las normas pueden estar muy bien hechas, pero evidentemente, como les comentaba al inicio, solo vamos a saber si esta nueva regulación va a favorecer o no la contratación pública en el Perú a la medida que pase el tiempo, se apliquen las normas en todas las fases de un contrato, ¿no? Los contratos nuevos en los que se les va a aplicar esta norma, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? En los procedimientos sancionadores que van a iniciar con bajo esta regulación, la regulación de esta nueva norma.
Bien, esos serían los comentarios respecto de las novedades que tiene esta nueva ley general de contrataciones públicas respecto de los proveedores y los impedimentos, ¿no? Ahora vamos a adentrarnos de manera en las novedades, lo que es la ejecución contractual, los pagos y las garantías, ¿no? Que en realidad es un mundo muy amplio y es un tema pues que ya a muchos de ustedes también les interesa, ¿no? Bueno, creo que quiero empezar señalando que esta nueva ley de contrataciones públicas, la ley general de contrataciones públicas, em, parte la ejecución contractual, esta etapa, ¿no? Por dar una definición de los contratos. ¿No? La antigua ley no tenía esta información, si bien sí había un artículo sobre los contratos, no los definía, ¿no? O sea, no establecía qué se entendía por contrato, ¿no? Entonces, el enfoque es que hay un intento de esa nueva ley por armonizar, por uniformizar, ¿no? Los criterios, o sea, hacer más ordenado el sistema, ¿no? Y bueno, ¿qué se dice sobre los contratos? Se señala, ¿no? Los contratos regulados por la presente ley son aquellos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor. Entonces ya te está estableciendo que, ok, es un contrato que está regulado bajo la ley y que se celebra entre una entidad que contrata y un proveedor que va a ofrecer sus servicios, sus obras o sus bienes, ¿no? ¿Con qué? ¿Con cuál es la finalidad de asumir obligaciones recíprocas, ¿no? Para abastecer a la entidad contratante de bienes, servicios u obras? Entonces, eso es importante porque hay una finalidad de obligaciones recíprocas. ¿Por qué señalo esto? Porque quizás ustedes conozcan los que son convenios interinstitucionales, ¿no? Que, bueno, tiene una regulación también en la ley general, en la ley de procedimiento administrativo general, pero que no van a estar necesariamente bajo el ámbito de la ley de contrataciones públicas porque no tienen este aspecto de obligaciones recíprocas, ¿no? Entonces, esto, como se dan cuenta, es muy importante porque ya delimita más el ámbito de aplicación de la propia ley. Entonces, este dato de, vamos a definir qué se entiende por contrato, no es que sea pues baladí, no es que sea como para llenar de más artículos la ley, sino que tiene una finalidad y es establecer cuáles son los contratos que vas a regular o en los que vas a aplicar estas normas específicas. Cuando hay un contrato celebrado por una entidad, un proveedor con este fin y hay obligaciones recíprocas, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando se trate de obras, consultorías de obras, operación y mantenimiento, las entidades contratantes utilizan los sistemas de entrega establecidos en el reglamento, ¿no? Los cuales pueden considerar la metodología de ejecución que permite iniciar los contratos de construcción paralelamente al diseño conforme al tipo, cuantía con las contrataciones y condiciones establecidas en el reglamento, ¿no? Bueno, aquí ya se hace una especificación respecto de lo que es los contratos de obras, consultorías de obras, operación y mantenimiento, ¿no? Igual en el punto 3, la entidad contratante verifica si el proveedor tiene multas impagas por la comisión de infracciones establecidas en esta ley. En tales casos, antes de suscribir el contrato, se incorpora una cláusula de compromiso de pago de la multa, en la que se efectúa a través de la retención del monto adeudado, ¿no? Y el procedimiento de retención se establece en el reglamento, ¿no? Ese es un tema, pues ya evidentemente traspasa, ¿no? El tema de la definición de contrato, pero que se ha colocado aquí como para advertir la importancia de esos temas en específico, ¿no? Y bueno, también se señala que en los contratos de ejecución de obras, el reglamento incorpora la obligación de realizar liquidaciones parciales según el plazo de ejecución, así como las condiciones, excepciones, contenido y la posibilidad de aplicar penalidades por su incumplimiento. Entonces, ¿cuál es el resumen de este nuevo artículo señalado por la Ley General de Contrataciones Públicas? Que hay una definición de contrato y que si bien los siguientes numerales no hacen per se una definición, sí establecen aspectos los más importantes que deben prever en estos contratos previamente dicho, ¿no? Entonces, esta es la nueva regulación que trae la ley. Ahora, este es uno de los artículos un poco más polémicos, un poco más comentados de esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas, y es que en esta ley se regula o se incorpora una regulación de manera muy expresa, como lo pueden ver, sobre los contratos estandarizados, ¿no?
Los contratos estandarizados, ¿no? Quizás les pueda comentar un poco, no sé si todos ya lo saben, pero son esos contratos que se dieron a partir, en realidad desde algunos casos muy puntuales ya muchos años anteriores, pero se hicieron conocidos, por decirlo de alguna manera, con las obras que se realizaron para los Juegos Panamericanos, ¿no? En el 2019. En este año, y para esta obra, no sé si recuerdan que estábamos con teníamos muy poco tiempo ya antes de que inicien esos Juegos Panamericanos y pues el Estado en aras de ejecutar obras, ¿no? Para que los deportistas se queden hospedados, para tener las pistas de deportes listas, ¿no? Y en general cualquier otras obras accesorias sabía o daba cuenta que seguir la contratación que estaba regulada en la ley de contrataciones con el Estado no iba a ser muy rápida, muy eficiente porque era muy engorroso, ¿no? Era muy seguir muchos pasos, tener muchas actuaciones, opiniones, ¿no? Entonces, lo que hicieron en ese momento fue eh, a- eh, acudir a otro tipo de contratación que no estaba regulado en realidad bajo ninguna otra norma en ese momento, y eran los contratos estandarizados. Estos contratos estandarizados son contratos de ingeniería y construcción de uso internacional. De decirlo de otra manera, son contratos modelos, o sea, hay un modelo de contrato como por ejemplo un formato, un formulario, ya, pero en contrato, de manera internacional, que generalmente varios países lo utilizan, ¿no? Y que el Estado peruano en ese año lo utilizó para realizar estas obras y no seguir los pasos, los requerimientos de la ley de contrataciones del Estado, porque sabían que si utilizaban la ley de contrataciones del Estado, pues las obras nunca iban a estar a tiempo, ¿no? Entonces se vieron bajo esa nueva, mejor dicho, esta otra regulación, régimen especial, ¿no? Que fueron utilizados también a partir de lo que ustedes de repente han escuchado hablar sobre los denominados contratos gobierno a gobierno, los acuerdos gobierno a gobierno, los G2G, ¿no? Contratos Estado-Estado, todo es lo mismo, en realidad significa lo mismo y que esos acuerdos G2G, que es como un acuerdo marco, utilizaron los contratos estandarizados de uso internacional para facilitar y, bueno, porque incluso habían consultas, ¿no? Y para esos contratos los proveedores necesitan estar inscritos en el RNP y en ese momento no era necesario. Entonces era más rápido contratar a proveedores, ¿no? A personas jurídicas, empresas que pudieran construir constructoras, ¿no? Entonces, ese es el inicio del uso de los contratos estandarizados. Ya luego ha ido, pues, como se dieron cuenta las entidades que a partir de esta experiencia de los Juegos Panamericanos y a partir de esta utilización de contratos que no estaba regulado bajo el ámbito de la ley de contrataciones del Estado, las obras salían más rápido, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a implementarlo también para nosotros y así fue en MINSA, fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que lo comenzaron a implementar en sus respectivos ministerios, sus respectivas funciones, y lo regulaban a través de directivas, ¿no? A través de directivas hacían pues una convocatoria a otros países para ver qué país podía verse adjudicado, ¿no? Y hacer pues la utilización, hacer obras a través de la utilización de esos contactos. Entonces, bajo ese marco antecedente de los contratos G2G, de los contratos estandarizados, lo que hace esta nueva ley, y perdón, para esto la ley de contrataciones del Estado, que bueno, acaba de ser, bueno, ya derogada, ¿no? Establecía que esos contratos no estaban bajo el ámbito de aplicación. Decía, no se aplica la ley de contrataciones del Estado, pero van a estar sujetos a la supervisión del OCE. Pero nadie sabía qué significaba bajo supervisión del OCE, ¿no? O sea, ¿cuál era el OCE que tenía que hacer? O sea, supervisar, pero ¿supervisar qué? ¿Podía sancionar? O solo supervisar. Entonces, de qué vale la pena solo supervisar si no se puede sancionar, ¿no? Entonces, ahí era un poco el entrampamiento que tenía la ley, porque evidentemente cuando fue hecha la ley, no se pensó, evidentemente, pues, en que él posteriormente iba a ser un boom eso de los contratos G2G, de los contratos estandarizados, ¿no? Entonces, lo que se hace en esa nueva Ley General de Contrataciones Públicas es regularlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, otra vez una nueva crítica a esa nueva ley,
porque nos cuestiona, ¿es conveniente, no es conveniente que estos contratos estandarizados estén regulados en esta ley? ¿No? Porque al estar regulados en esta ley, van a seguir algunas disposiciones que tiene esta ley de contrataciones del Estado. Entonces volvemos a lo mismo de seguir los procedimientos de la ley de contrataciones del Estado, cuando en realidad la finalidad de estos contratos era no encontrarse en ese marco y tener un margen de acción más amplio, más discrecional, evidentemente no arbitrario, solo discrecional, como mejor dicho, más libertad para hacer las obras y no regirse bajo todos los reglamentos, las directivas del OCE, ¿no? Que es mucho en realidad, ¿no? Entonces, acá hay una crítica, ustedes van a ver que hay personas profesionales, ¿no? En realidad, que van a estar en contra o a favor de que esos contratos estandarizados estén regulados en esa ley y otras personas no, ¿no? Y las personas que están a favor van a decir, por supuesto que está bien porque va a permitir que el Estado y específicamente el OS ejerza un control de supervisión efectivo con determinadas reglas, ¿no? Porque no es posible, pues, que los recursos públicos se estén gastando en contratos que no están sujetos a supervisión y no tienen una regulación de manera así detallada, ¿no? Y evidentemente va a haber otro grupo que ustedes van a encontrar y que van a señalar, no, estos contratos estandarizados seguía otra lógica de no ser pues tan engorroso y además son de uso internacional, el OS que va a saber de estos temas, ¿no? Entonces, no es un tema pacífico, yo me guardo la posición desde la academia, ¿no? Evidentemente, pero como les muestro nuevamente, hay dos posiciones en las que ustedes evidentemente pues ya van a ser partidarios de una u otra, ¿no? No necesariamente pueden estar de acuerdo, ambas posiciones son totalmente válidas, tienen razones justificantes detrás, ¿no? Y mi tarea, pues, es darles a mostrar esas posiciones y esas críticas, ¿no? Entonces, en todo este marco, ¿no? ¿Qué regula específicamente esta ley sobre los contratos estandarizados? Que sí, que los define, ¿no? Reconoce que son contratos de ingeniería y construcción de uso internacional, ¿no? Son modelos contractuales creados por organizaciones internacionales del sector de construcción, reconocidos como tales por la DGA mediante resolución directoral, ¿no? Es un organismo que se encarga internacionalmente de ver temas de construcción, ¿no? Que son los que elaboran este tipo de contratos estandarizados. Es todo un mundo, la verdad, ¿eh? Algún día podemos hacer alguna sesión específicamente sobre esto. Hay contratos de colores, se les llaman color verde, color, ¿no? Entonces sí, cada uno es de distinto entre sí. Pero bueno, ¿qué más señala, no? Que para el caso de consultorías de obras, ejecución de obras y gestión de instalaciones, las entidades contratantes pueden utilizar los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional siempre que así lo determine la estrategia de contratación. ¿Qué quiere decir esto? Que está señalando, puedes utilizarlo, pero siempre y cuando lo adviertas desde el inicio de la estrategia de contratación, que como alguna vez he dicho ya en otras clases, está incluso antes de los actos preparatorios, ¿no? Entonces, desde que uno define la estrategia, la norma dice, si lo identificas o identificas la necesidad de utilizar estos contratos, en ese momento lo vas a poder utilizar luego, ¿no? Luego no. Eso es como un comentario, ¿no? Ahora dice, la ejecución de estos contratos se somete a control gubernamental simultáneo y posterior a cargo de la Contraloría General de la República y demás órganos del Sistema Nacional de Control. Y aquí está la parte que nosotros estábamos comentando en todo esto de los antecedentes, de cómo eran los contratos y todo esto, ¿no? Que lo que quiere efectivamente, pues, esta norma es que estos contratos no escapen de la supervisión de la Contraloría, ¿no? Porque eso era uno de los aspectos para quienes eran defensores de controlar esos contratos, ¿no? Y decían, pero es que nadie los controla, estamos gastando recursos públicos, ¿no? En esos tipos de contratos y no hay control por parte de la Contraloría. Entonces, lo que se ha hecho en esa nueva ley es incorporarlo y establecer específicamente que sí va a tener un control por parte de la Contraloría General de la República, ¿no? Y en general los sistemas, dice, demás órganos del Sistema Nacional de Control. La ejecución contractual de los contratos estandarizados, estos, ¿no? Se rigen por lo dispuesto en los propios contratos y conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento. Entonces, aquí tenemos un poco de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se está hablando de cómo se va a ejecutar ese contrato. Y lo que te dice la norma es, se va a ejecutar por lo que diga el contrato y por lo que diga esta ley y el reglamento.
Pero ¿qué pasa si es que hay contradicciones entre lo que dice el propio contrato y lo que dice la ley de reglamento? Porque acordémonos, esos contratos estandarizados son formatos, modelos internacionales. Entonces, al ser internacionales, no necesariamente va a estar de acorde, ¿no? O va a tener concordancia con la normativa del Perú. Entonces, aquí tenemos pues una crítica muy evidente de, oye, al final, ¿qué va a prevalecer? ¿Lo que diga el contrato, lo que diga la ley o reglamento, ¿no? Entonces ahí también va a haber interpretaciones, porque uno puede decir, si la propia norma, que es mi norma, la ley, ¿no? Una norma con rango legal, me dice que me vaya a lo que diga el contrato, entonces tengo que prevalecer lo del contrato. Pero otra posición puede decir, sí, el contrato, pero acuérdate que estás bajo una norma con rango legal y tienes que, por el principio de legalidad, ¿no? Al menos de los funcionarios públicos, seguir lo que le diga la norma y no necesariamente lo que diga el contrato. Y más aún sabiendo sí que el contrato es internacional. Entonces, aquí tenemos pues esta crítica, ¿no? Que no es tan ventajosa esta redacción porque al final puede que conlleva este tipo de interpretaciones que pueden terminar en arbitraje, ¿no? Primero en el tribunal y luego en el arbitraje, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? El numeral 4, ¿no? ¿Qué más dice sobre los contratos estandarizados? Cuando los contratos estandarizados establezcan que el incumplimiento del plazo para presentar reclamaciones sobre el plazo y el monto del contrato es sancionado con la pérdida del derecho a modificarlos o con el reconocimiento de la reclamación, el referido plazo es considerado como uno de caducidad. Más allá de lo que regula esto, nos podemos dar cuenta otra vez que se está señalando lo que diga el contrato versus lo que diga la ley y reglamento. Todo bien si es que concuerdan entre sí. El problema va a ser cuando no hay una concordancia, ¿no? Y acá pues van a surgir diferentes interpretaciones, que no es que una esté mal o la otra esté bien, sino que ambas pueden ser interpretaciones que estén bajo el derecho, bajo la legalidad, y pues se tendrá que elegir una por otra, ¿no? La clave de todo esto, y de hecho que es uno de los principios que rigen las contrataciones, como les decía, es la finalidad, ¿no? ¿Qué se quiere con este contrato? Que se tenga una obra en específico. Entonces, si la ejecución del contrato no afecta a terceros, por ejemplo, y que va a permitir garantizar seguir con el proyecto, con la obra, se puede optar pues por alguna interpretación más favorable, ¿no? Entonces, ya son mecanismos de salida que va a tener que tomar, bueno, la entidad contratante, ¿no? Para unas futuras interpretaciones así de este tipo, ¿no? Entonces, como pueden advertir, la incorporación de este artículo en realidad es muy interesante, es muy criticable, o hay quienes, como les comento, van a estar muy a favor de la incorporación, ya ustedes van a tener sus propias opiniones, ¿no? Evidentemente, mi opinión personal no va por el lado de que sí se tienen que regular en esta ley, que no digo que efectivamente deben tener un control, ¿no? Pero debe ser una regulación distinta, porque esos contratos no siguen la lógica que los contratos, por decirlo, comunes o normales que uno establece para la obra pública aquí en el Perú, ¿no? Entonces, hay que ser bastante cuidadosos con estos temas, ¿no? Pero ahí está, como les digo, los advierto para que ustedes se generen pues una posición personal, ¿no? Y eso es lo genial siempre de nuestra carrera, del derecho de poder debatir bajo argumentos legales, ¿no? Entonces, ese es bien interesante. Bien, saliendo ya de los contratos estandarizados, tenemos lo que son en ejecución contractual las cláusulas obligatorias en los contratos, ¿no? Y se señala, los contratos regulados por la presente ley incluyen obligatoriamente y bajo responsabilidad como mínimo las siguientes cláusulas, ¿no? Y acá señalo, o bueno, la ley señala, ¿no? Garantías, cláusula anticorrupción, antisoborno, solución de controversia, resolución de contrato por incumplimiento, y ese es el aspecto nuevo que se añade con la Ley General de Contrataciones Públicas, que es la gestión de riesgos, ¿no? Esta cláusula no está, o sea, no era obligatoria con la ley anterior, ¿no? Pero ahora la gestión de riesgos, que es un nuevo enfoque de la nueva ley, se tiene que traspasar una cláusula que es obligatoria, ¿no? Evidentemente, pues si esta cláusula no está, no está en el contrato, evidentemente ese contrato va a adolecer de una nulidad, ¿no? Entonces es bien importante, esa es la nueva regulación, el nuevo aspecto que incluye la Ley General de Contrataciones Públicas.
Ahora, el tema de garantías, ¿no? Hay sí cierta similitud, solo hay algunos cambios en temas de porcentajes y oportunidad. Y bueno, se señala en la nueva ley, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe ser garantizado, ¿no? Evidentemente, a través de los mecanismos establecidos en la ley, ¿no? A fin de cubrir el adelanto de pago y el fiel cumplimiento del contrato, así como el fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias, ¿no? Este aspecto no estaba regulado tal cual en la antigua ley, ¿no? Solamente decía para cubrir el adelanto de pago y el cumplimiento del contrato, no decía por prestaciones accesorias. Los mecanismos de garantía son los siguientes, ¿no? Y acá se señala o se especifica ya varias alternativas, ¿no? El fideicomiso, constituido tanto para el adelanto de pago como para el de fiel cumplimiento cumplimiento del contrato, la carta fianza financiera, otorgada como garantía de adelanto de pago, de fiel cumplimiento del contrato y de fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. O sea, eso es importante porque te está diciendo, ¿no? Ese mecanismo lo puedes utilizar para para este aspecto, ¿no? A garantizar, ¿no? Entonces, el fideicomiso solamente para el adelanto de pago o para el fiel cumplimiento del contrato. La carta fianza para los tres, ¿no? El contrato de seguro otorgado como garantía de adelanto de pago, de fiel cumplimiento de contrato y fiel de las prestaciones accesorias. La retención de pago otorgado como garantía de fiel cumplimiento de contrato y de fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. Entonces, ya aquí hay un desarrollo de qué tipo de mecanismos de garantías pueden ser y a quiénes se les puede aplicar, ¿no? Evidentemente, eh, ya la entidad va a establecer, o el mismo proveedor, dependiendo pues si es una de obra, de servicio, de bien, va a determinar cuál es la mejor para esa contratación en especial, ¿no? ¿Y qué más señala sobre las garantías, ¿no? Las entidades contratantes aceptan el fideicomiso a propuesta del proveedor, ¿no? En el caso de la retención de pago, a propuesta del proveedor, de acuerdo con la cuantía de de la contratación. Y en el caso de las micro y pequeñas empresas, estas pueden otorgar como garantía de fin cumplimiento la retención de pago por parte de la entidad contratante. En el caso de las garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país a solo requerimiento de la respectiva entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que la emiten. Esto sigue igual a la normativa anterior, ¿no? Las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la SBS. Y todo lo que dice aquí también igual es de la misma regulación anterior. En virtud de de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer exclusión alguna a la ejecución de las garantías, debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de 3 días hábiles, ¿no? Y bueno, finalmente, las entidades financieras que emitan estas garantías facilitan la verificación a las entidades públicas beneficiarias y a la Contraloría General de la República, ¿no? Para ello deben implementar mecanismos correspondientes que le permitan la aplicación de la presente disposición, ¿no? Esto también es nuevo y hace referencia pues a que las entidades financieras tienen que facilitar que las entidades contratantes, ¿no? Puedan verificar que las garantías que le otorga el proveedor son verdaderas y están conforme a la ley, ¿no? Entonces, si bien se mantiene aspectos de la garantía, sí vemos un desarrollo respecto a la antigua ley, un desarrollo mayor, ¿no? Y el agregado este que les comentaba sobre las prestaciones accesorias. También se señala, ¿no? Que las entidades contratantes pueden establecer que el proveedor tenga la facultad de optar como mecanismo alternativo la retención del monto total de la garantía correspondiente, ¿no? Es otro de los mecanismos. Esta retención debe efectuarse durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago con cargo a ser devuelto al final del contrato, ¿no? O sea, si el proveedor no puede otorgar una garantía, lo que da la norma es la oportunidad de ok, yo como entidad te retengo ese pago que tú debiste garantizarme y luego te lo prorrateo si es que es un pago o sea, varios pagos, ¿no? Entonces es una posibilidad. Esa es la retención del monto total. Y bueno, lo dispuesto en el párrafo que acabamos de leer, ¿no? Es aplicable para los contratos de ejecución periódica, de suministro de bienes, servicios y consultorías de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones, ¿no? Y establece dos.
el plazo de la prestación sea igual o mayor a 60 días calendario, evidentemente si es un contrato menor, pues va a ser difícil aplicar este mecanismo y que se consideren, según corresponde, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas, ¿no? Evidentemente, no vamos a prorratear si es que no tenemos al menos dos pagos, ¿no? Entonces, solamente es para especificar eso, el tema de las garantías, ¿no? Ya, bueno, aquí se remite a reglamento y dice que el reglamento va a establecer las disposiciones referidas tanto a la Constitución, otorgamiento del fideicomiso, carta fianza, o sea, ahí ya va a ser un desarrollo mayor, pero lo que hace esta ley o este artículo es establecer los parámetros generales, ¿no? Eh, Bien, así viendo ya también varios temas dentro de la ejecución contractual, tenemos el tema de la supervisión de esta ejecución contractual, ¿no? Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado a la del contrato de la prestación por supervisar y debe comprender como mínimo hasta la recepción de la obra o la conclusión del servicio, ¿no? Bien, evidentemente este artículo lo que hace es señalar que reconoce que la supervisión no solamente puede ser la propia entidad, sino la entidad que va a contratar puede requerir a un tercero que supervise y evidentemente pues lo hace por un nivel de especialización de ese tercero, ¿no? La entidad no necesariamente va a saber cómo construir un hospital, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, o sea, tiene temas pues evidentemente de salud, pero no va a ser especialista en una obra, ¿no? Entonces, por eso se contrata a un tercero para que supervise esta ejecución contractual. Durante el periodo de supervisión, ¿no? El inspector o el supervisor deben informar a la entidad contratante sobre todos los actos que puedan poner en riesgo la correcta ejecución y culminación de la obra o del servicio bajo responsabilidad, ¿no? Las disposiciones previstas en estos numerales no son aplicables a los contratos estandarizados de ingeniería, construcción de origen internacional. Entonces, aquí tenemos de nuevo una alusión a los contratos estandarizados, ¿no? Y dice bueno, todo esto no va a ser aplicable para los contratos estandarizados. Lo demás sí, pero vas a ver luego otro artículo que se va a señalar, no, esto tampoco. Entonces, ahí tenemos de nuevo la crítica. ¿Cuál es la finalidad de regular los contratos estandarizados en esta ley? No solo el control. Entonces, por qué no se hizo una, no sé, una ley, un decreto, algo relacionado solo al control de los contratos estandarizados? ¿Y por qué no incluimos en una ley que pues ustedes ya saben que es muy amplia, es muy engorrosa, porque tiene muchos requisitos, muchos procedimientos, ¿no? Entonces, vamos de nuevo con esto que van a encontrar a lo largo de la lectura de la ley, ¿no? Sobre las obras, el reglamento va a establecer en los casos que correspondan, ¿no? Los supuestos en que se requerirá de un supervisor de obra, inspector de obra u otros, ¿no? Para iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión, puede designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores en tanto se contrata la supervisión. El reglamento establece las condiciones necesarias para su aplicación. Y bueno, finalmente, el supervisor o inspector son responsables administrativa, civil o penalmente por los hechos de su auditoría o acciones de inducción al error conforme a la normativa de la materia. Bien, entonces esto hace un recuento sobre la supervisión de la ejecución contractual que no necesariamente estaba así en la ley anterior. Bien, y aquí llegamos a un tema que es materia de muchos procedimientos sancionadores, de muchos arbitrajes. La verdad es que cada vez que puedo ver un arbitraje, generalmente, dentro de mi experiencia, el 90% de arbitrajes se da por este artículo de modificaciones contractuales, ¿no? Es un artículo muy, 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 muy vulnerado, muy poco, no desarrollado, pero tiene muchas interpretaciones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice la nueva ley, ¿no? Evidentemente, vamos a partir por lo que se entiende por modificaciones contractuales, ¿no? Los contratos celebrados dentro del alcance de esta ley, ¿no? Y reglamento pueden modificarse. Ok, entonces tenemos que partir por señalar o por ser conscientes de que los contratos, a pesar de que ya estén en etapa de ejecución contractual, pueden modificarse. Eso es una verdad. Ok. Ahora, ¿cómo se pueden modificar? Por acuerdo de las partes, o sea, por ambas partes, por disposición de la entidad contratante, o sea, si la entidad en la prerrogativa que tiene como entidad pública decide modificar un contrato, lo puede hacer porque justamente estamos bajo un contrato administrativo, o a solicitud del contratista.
el contratista también puede solicitarlo. No es que solamente lo haga la administración, pero evidentemente, pues aquí hay una desigualdad porque la entidad a su solo requerimiento puede modificarlo, ¿no? Pero en cambio, el contratista no es que diga, ah, bueno, yo también quiero modificarlo y lo voy a modificar, sino que tiene que, pues, seguir todo un proceso, un procedimiento para la modificación, ¿no? Pero lo que señala acá es que puede ser por acuerdo de ambos, por el solo mandato de la autoridad, ¿no? O por la solicitud del contratista. ¿Para qué es esta modificación o cuál es la finalidad de estas modificaciones? ¿Qué es lo que se pretende? Es alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Evidentemente, ¿no? Se va a aceptar solo las modificaciones que tengan como finalidad que el contrato sea más rápido, más eficiente, que tenga mejores condiciones tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Y en consideración a la estrategia de contratación, ¿no? La modificación es aprobada por la autoridad de la gestión administrativa con la excepción de los supuestos establecidos en la presente ley y el reglamento. Aquí otra vez está el tema de la responsabilidad, ya no solamente es el área usuaria, sino también el área autoridad de gestión administrativa de cada entidad, ¿no? Ahora, ¿qué más? Se señala, las modificaciones contractuales no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato. Y este es un aspecto bien importante porque pueden haber modificaciones, pero estas modificaciones no tienen que alterar todo lo que es el equilibrio económico financiero del contrato. O sea, las prestaciones recíprocas se deben mantener de alguna u otra manera, pese a que se modifiquen algunas otras disposiciones, ¿no? En caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en aplicación del principio de equidad, ¿no? Es para verificar eso. Ahora, aquí viene el asunto, ¿no? Son supuestos para la modificación del contrato, la ejecución de prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, las autorizaciones de ampliaciones de plazo. Estos aspectos hasta la C ya estaban regulados en la ley anterior, pero ¿cuáles son los nuevos agregados para modificación contractual en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas? Esos que están en rojito, el D y la E. La modificación por hecho sobreviniente a la suscripción de contrato no imputable a las partes según las condiciones que establezca el reglamento, es decir, el reglamento lo va a desarrollar, ¿no? Y otros contemplados en el reglamento o en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Entonces, aquí una vez más tenemos la regulación de los contratos estandarizados, ¿no? Entonces, son estos dos nuevos agregados que se van a considerar como modificaciones contractuales, ¿no? eh, luego de firmado el contrato, ¿no? Por hecho sobreviniente, ¿no? Evidentemente que no es culpa de ninguna de las partes, ¿no? Evidentemente era algo que pasaba y a veces habían trabas, ¿no? En esta modificación, en las modificaciones, porque la autoridad decía, lo siento, contratista, no puedo modificarte contrato por un hecho sobreviniente porque no está en la norma, ¿no? Pero ahora se ha agregado este literal específico, este supuesto para que ya las autoridades puedan decir, bueno, si es un hecho sobreviniente, compruébame que no es tu culpa, ¿no? Que no era imputable a ti y podemos hacer la modificación, ¿no? Y bueno, como dice acá, otros contemplados en el reglamento, o sea, en el reglamento se van a contemplar más o en los contratos estandarizados, ¿no? Pero acá es como un poco gaseoso porque solo se señala en los contratos estandarizados, pero no se señala bajo qué supuesto, puede ser cualquiera. Entonces, ahí es de nuevo la crítica, ¿no? ¿Por qué no es tan precisa la ley? Bueno, acá hay algunas reglas para la aprobación de prestaciones adicionales, que también es un tema, materia bastante de arbitraje, ¿no? Que se señala, ¿no? En caso de bienes, servicios y consultorías de obras, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar, ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto de contrato original. Esto sigue igual, ¿no? Siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, pueden reducir bienes, servicios y consultorías u obras hasta por el mismo porcentaje. Ahora, aquí viene lo nuevo regulado por la ley, por esta ley. Tratándose de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales hasta por el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados.
contratos, ¿no? Entonces, ¿por qué es nuevo? Porque antes no se regulaban los contratos de obras, ¿no? Solamente estaban los de bienes, servicios y consultorías de obras, pero no estaban los de obras. Y si se dan cuenta, el porcentaje es menor respecto de los otros, ¿no? Entonces, esto es nuevo y evidentemente después para no contratar inicialmente una obra y que luego a cada rato se esté pues añadiendo prestaciones adicionales. Entonces hay un límite y es por eso, ¿no? Los porcentajes descritos después se mantienen respecto a la antigua ley, ¿no? Y bueno, acá se señala un tema de que la Contraloría pues cuenta con un plazo, ¿no? Para resolver recursos de apelación bajo responsabilidad referido a esos temas, ¿no? Y bien, aquí hay otro aspecto muy importante que vale la pena desarrollar y que está pues evidentemente ya relacionado a lo que es la ejecución contractual y es el tema de la cesión de derechos y de posición contractual, ¿no? Antes de leer esto, quisiera comentar sí que esta figura tiene un origen o se basa en lo que es el derecho civil, ¿no? Toda la regulación de la cesión de posición contractual, cesión de derechos, se desarrolla bastante en lo que es el Código Civil y de hecho de ahí es una figura que se ha traspasado no solo al derecho administrativo, sino específicamente, evidentemente, a lo de derecho de contrataciones con el Estado, ¿no? Y bueno, dentro del derecho civil, pues hay toda una figura que hay pues tres partes involucradas, ¿no? Dos partes que tienen una relación contractual, ¿no? La parte A, la parte B, y imaginemos que la parte B ya no quiere seguir teniendo la relación contractual con la parte A y lo que quiere pues es cederle su posición contractual a otra empresa o, perdón, a otra parte tercera, ¿no? Entonces, una parte llamada C, que vamos a denominar C, va a adentrarse dentro del mismo contrato con las mismas obligaciones, con las mismas obligaciones recíprocas que estaba con A. Entonces, lo que quiero decir con esto es que solo hay una figura, un cambio de la figura de una de las partes y no se altera ninguna disposición del contrato, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque muchas entidades suelen confundir con que cuando hay una cesión de posición contractual, es necesario realizar, o sea, lo entienden como una modificación al contrato y en tanto ello deben suscribir una adenda, ¿no? Y evidentemente para suscribir una adenda, pues hay todo un procedimiento, ¿no? Pero lo importante es que se tiene que entender como la figura primigenia es así, ¿no? De que cuando hay un cambio de una de las partes, no se va a alterar ninguna disposición del contrato. O sea, las disposiciones del contrato, lo objetivo no se altera. Lo único que podría alterarse, se podría decir, es la parte subjetiva, ¿no? De quién, e incluso eso, ¿no? Porque en realidad siempre va a ser el contratista, sea Pepito SAC o sea, no sé, Constructores SA, ¿no? O sea, va a ser la misma persona. Evidentemente, pues las exigencias de los contratos, cuando se regula esto, se señala, ¿no? Que la persona que la tercera empresa que va a sustituir o se va a ceder la posición contractual debe requerir los mismos requisitos que la otra adquirió cuando se adjudicó el contrato, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero lo que quiero que queden claro es que no hay una modificación contractual. Y como lo hemos advertido, dentro de estos artículos de modificaciones contractuales no se señala en ningún momento que la posición contractual, la cesión de posición contractual es una modificación contractual, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho ojo. Ahora, lo que ya estaba regulado en la ley anterior era esto, ¿no? El contratista puede ceder su derecho al pago a favor de terceros o de un fideicomiso, salvo cuando exista alguna disposición legal o reglamentaria que lo prohíba, ¿no? Evidentemente, si es que hay una disposición legal o reglamentaria que prohíba, ya no se puede, pero en principio sí. No procede la cesión de posición contractual de contratista, salvo en los casos previstos en el reglamento, ¿no? O sea, el reglamento va a desarrollar en qué casos no, ¿no? Pero en principio se puede. Ahora, esto es lo nuevo añadido en esta ley, que es las entidades contratantes pueden ceder su posición contractual con conocimiento de la otra parte sin necesidad de aprobación previa o posterior. Entonces, ¿qué podemos advertir de este artículo? Que respecto de el contratista hay ciertas limitaciones, ¿no? Se señala, bueno, en el reglamento se van a especificar cuáles son los supuestos bajo los cuales no se puede ceder la cesión de posición contractual, pero cuando se trate de la entidad pública que contrata, ellos sí pueden hacerlo, ¿no? Entonces, ¿está bien o está mal?
es otra vez un aspecto debatible, ¿no? Pero lo cierto es que evidentemente pues las entidades administrativas que quieren acceder a la posición contractual lo hacen bajo una prerrogativa de entidad pública, ¿no? Evidentemente esas prerrogativas exorbitantes de la administración que siempre se dan en temas de contrataciones, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿cuál es? No sé si ustedes recuerdan que antes de la ATU existía otra autoridad que se me acaba de olvidar el nombre, de que también Protransporte, ahí está, era Protransporte, ¿no? Evidentemente, pues Protransporte tenía contratos bajo la ley de contrataciones con el Estado y como bien ustedes saben, Protransporte pues fue absorbida, ¿no? Por la creación de una nueva autoridad que era la ATU, entonces se señalaba en la ley justo de creación de la ATU que evidentemente, pues todo lo que era antes Protransporte ahora será entendido como de la ATU, ¿no? Y dentro de ellos estaban los contratos. Entonces, ahí, por ejemplo, es un caso de cesión de posición contractual, porque ya hay una empresa que por X razones, en este caso, por una absorción, ya no va a ser parte del contrato, sino va a ser otra, que es una entidad administrativa, perdón, que es la ATU, ¿no? Entonces, ahí hay una cesión de posición contractual que, como se dan cuenta, no afecta porque en realidad la ATU va a seguir teniendo las mismas obligaciones, responsabilidades, derecho de cobro, de pago que se establecía con Protransporte, no es solamente el cambio de qué autoridad ahora va a ser, o sea, las disposiciones de contrato van a seguir siendo las mismas, ¿no? Entonces, dentro de esta figura de posición contractual, desde el derecho civil, se regula que no es necesario que la otra parte acepte necesariamente este cambio, ¿no? Solo basta con que se le comunique a la otra parte, oye, por si acaso ya Protransporte no va a ser el contratante, sino voy a ser yo como ATU, ¿no? Evidentemente por un tema de absorción, que hay una ley que ahora me faculta a mí a tener esos contratos bajo mi cargo, ¿no? Entonces, este artículo responde a eso, ¿no? Que las entidades contratantes pueden ser su posición contractual con conocimiento de la otra parte. O sea, solo se les notifica para que conocimiento, no para solicitar una aprobación. Claro que acá es un poco, podemos decir, un poco injusto porque, no, porque lo mismo no necesariamente aplica con los contratistas, ¿no? Ellos sí tienen restricciones, en unos casos pueden hacerlo, en otros casos no, ¿no? Pero bueno, uno puede decir, claro, no estamos dentro de un contrato privado, no es un contrato de derecho civil, sino es un contrato público, y en tanto público, lo que hay detrás, pues es un interés público que salvaguardar. Y en tanto ello, es importante que el contratista nuevo que ingrese, ¿no? Por más de que se obliga a los mismos términos, sea pues, o cumpla con determinados requerimientos que la entidad contratante va a necesitar para la ejecución de contrato, ¿no? Entonces, ese tema de cesión de derechos de posición contractual es también medio determinante porque también es materia de varios arbitrajes posteriores con el Estado. Bien, solamente para aquí señalar un tema de adelantos que regula esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Y es que la entidad contratante puede entregar adelantos al contratista. Esto también ya se regulaba en la normativa anterior, ¿no? Con la finalidad de otorgarle financiamiento o liquidez para la ejecución del contrato en las condiciones establecidas y fundamentadas en la estrategia de contratación, ¿no? Y aquí se especifica que el adelanto puede ser directo para materiales e insumos, para equipamiento inmobiliario y otros que sean establecidos en el reglamento. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto el 30% del contrato original. Esto se mantiene, la verdad, al respecto del anterior, ¿no? El reglamento establece las condiciones y demás criterios para otorgar los adelantos para su amortización, así como asegurar que se cumpla la finalidad de adelanto, ¿no? Lo que hace esta nueva ley es ordenar el tema de los adelantos, porque antes se establecía un poco de manera un poco desordenada, un poco gaseosa, pero en el fondo no hay muchos cambios respecto de ese tema en específico, ¿no? Igual con el tema de los pagos, que acá podemos advertir en la parte última que ya incluso ha tenido una modificación solo un mes después de que fue aprobada la ley, ¿no? Las entidades contratantes realizan el pago al contratista de forma oportuna luego de haberse verificado la correcta ejecución de las prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos establecidos en el reglamento y los propios contratos. Se pueden contemplar pagos a cuenta, ¿no?
Excepcionalmente, se señala, el pago puede realizarse íntegra o parcialmente al inicio del contrato cuando éste sea condición de mercado, ¿no? Para la ejecución de las obligaciones a cargo del proveedor para la entrega de bienes o la prestación de los servicios, conforme a las disposiciones que establece el reglamento, ¿no? Si se dan cuenta, están colocando bastantes disposiciones a desarrollarse en el reglamento, ¿no? Cuando no debería ser así, debería acá quedar bien claro cuáles son las directrices generales, ¿no? Pero ¿qué más se señala sobre el pago, ¿no? Que se realice en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, ¿no? Previa justificación por la demora por 5 días hábiles, ¿no? En caso de la valorización de obra, el reglamento establece el plazo, ¿no? ¿Qué más? Que constituyen faltas graves de la autoridad de gestión administrativa o el que haga sus veces, ¿no? El incumplimiento, negación o demora de manera injustificada del pago al contratista que cuente con la conformidad del área usuaria. No se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción. Evidentemente, pues esto está relacionado a garantizar el pago por parte de la entidad contratante al contratista, ¿no? También se señala que en caso de retraso del pago por parte de la entidad contratante, salvo caso fortuito o fuerza mayor, dicha entidad tiene que reconocer al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables por la demora injustificada, ¿no? Igual derecho corresponde a la entidad contratante en caso sea la acreedora, ¿no? Y bueno, aquí es donde después de esto se añade em, que el reglamento establece las condiciones para la utilización de fideicomiso con forma de pago. Esto fue derogado un mes después de aprobada la ley. Entonces, de nuevo vemos que estos cambios en la normativa tan prontos después de la publicación, pues generan algunas ciertas dudas de que se haya pues restablecido una reingeniería en todo lo que es esta ley de general de contrataciones públicas, ¿no? Y bueno, aquí sí, todavía tenemos algunos artículos más relacionados a ejecución contractual, que de hecho pues es mucho más desarrollado que en la antigua ley, en la ley derogada, y es el tema de la resolución del contrato, ¿no? Se añaden tres supuestos adicionales que no tenía la antigua ley sobre la resolución del contrato. ¿Cuáles son esos? Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. Esto es también un poco no gaseoso, pero sí de difícil constatación, porque la cláusula de anticorrupción evidentemente pues establece que se van a evitar actos tendientes a prácticas corruptas por parte de ambas partes, ¿no? Pero ¿cómo se acredita el incumplimiento de esta cláusula? ¿No? Entonces, es un tema, pues, que como digo otra vez, vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de la aplicación de esta ley, ¿no? O sea, cómo tú vas a decirle tanto a la entidad como al contratista, oye, yo creo que has incumplido en esta cláusula porque has sido corrupto. Necesito una sentencia condenatoria. ¿Cuánto tiempo se requiere para tener una sentencia en temas de corrupción, ¿no? O solamente necesito indicios. O sea, ¿qué necesito para acreditar el incumplimiento de esta cláusula anticorrupción? Entonces, eso es un tema que podríamos darle cierta crítica. Saludamos que esté efectivamente ya de manera expresa en la ley, pero habría que pensar pues en cómo se va a aplicar, ¿no? Otro de los supuestos para la resolución del contrato es por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. Entonces, aquí también de nuevo una crítica. Esta es una de las infracciones, ¿no? Que se establece en la ley en temas de régimen de sanciones e infracciones, pero ¿por qué solo colocar una de ellas y no todas? ¿Por qué no hacer referencia en general a todas? Entonces, igual, de repente, pues el motivo de la incorporación de esto es porque esta es la infracción que más se suele presentar en todos los casos en temas de infracciones y por eso se está colocando, ¿no? Entonces, habría también que darle una cierta lectura de una manera crítica. Y finalmente, la configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación.
Bueno, efectivamente, ¿no? Si hay una condición de, es decir, si se establece un supuesto que el contrato regula por alguna razón, ¿no? Que se va a terminar de manera anticipada el contrato, evidentemente, pues es una forma de resolver el contrato, ¿no? Entonces solamente es como para precisar, porque a veces, como les comento, los funcionarios públicos suelen pecar en tema de legalidad y mientras no esté en la norma, algo que quizás es muy evidente o de una interpretación quizás muy fácil y que de repente ellos sí lo saben, ¿no? Pero que al no tener una norma que lo diga expresamente, siempre hay el miedo, ¿no? De que como no hay una norma que lo que diga que se puede hacer, se tiene el miedo de que se esté incurriendo en alguna falta funcional o disciplinaria, ¿no? Pero bueno, entonces este último numeral sí es solo para que esté en la norma expresamente, porque evidentemente si es que un contrato por alguna de las razones establecidas ahí se termina anticipadamente, es una causa de resolución de contrato, ¿no? Eso es evidente. Pero como les digo, está pues señalada para que no haya esos problemas en temas de legalidad. Esto también, acá hay dos numerales muy nuevos regulados en esa nueva ley. Y es que en caso, dice, ¿no? De corrupción de funcionarios o servidores, no corresponde el pago de resarcimiento por daños y perjuicios al contratista, aun cuando este último no lo haya propiciado, ¿no? Entonces, aquí, bueno, vemos que se señala así el contratista no tenga la culpa, ¿no? Del tema de la corrupción, no puede solicitar el pago de resarcimiento por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, acá es un tema otra vez un poco de manera crítica, ¿no? O sea, qué tanto el poder exorbitante, la prerrogativa de la administración puede ser tal que aunque el contratista no tenga la culpa de temas de corrupción, no se le va a pagar daños y perjuicios, ¿no? Entonces, es un tema que también van a tener posiciones a favor y en contra de ellos, ¿no? Y bueno, finalmente, un nuevo tema en este tema de resolución de contrato, estos supuestos, es que el reglamento va a establecer condiciones y procedimientos para resolver los contratos, ¿no? Ya eso es un tema de desarrollo que pues, se puede dar una lectura al reglamento respecto de este tema de solo resolución de contrato, ¿no? Y bien, estos artículos, ya también en temas de ejecución contractual, sobre responsabilidades relacionadas en la ejecución contractual, es nuevo, ¿no? Y señala que la entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y oportunamente la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato, ¿no? O sea, ambas partes son responsables. Para ello deben realizar todas las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientar al logro de los resultados acordados, ¿no? Entonces, acá se establece de manera responsable a ambos. De nuevo, aquí hay otra crítica. Si es que una de las partes, que la entidad contratante, tiene un mayor poder, ¿no? Que el contratista, ambas deberían ser igualmente responsables. Ya cada uno tomará sus posiciones, pero lo cierto es que la norma dice que sí, ¿no? Ya nosotros de manera crítica podemos decir quizás no sea lo mejor, ¿no? Pero la norma dice que ambos son responsables. Y acá se señalan las reglas bajo las cuales se debe entender esa responsabilidad, ¿no? Y se añade, o lo más resaltante es que en los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, el contratista es responsable por errores, deficiencias, por vicios ocultos, los cuales pueden ser reclamados por la entidad contratante en un plazo no menor de 3 años después de la conformidad de la obra, ¿no? Bueno, evidentemente, pues el contratista debe prever que los expedientes técnicos no estén con estas deficiencias o con estos errores, ¿no? Por vicios ocultos. Bien, pasamos a uno de los últimos ya temas, viendo la hora también para poder abarcar los temas que teníamos para la sesión de hoy, ¿no? Y las novedades que hay respecto del recurso de apelación en el procedimiento de selección. Bueno, acá se añade o se aclara cuáles son los supuestos impugnables, ¿no? Las discrepancias surgidas, ¿no? Entre la entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, en esos casos, ¿no? Solamente pueden dar lugar a la interposición de recurso de apelación. Eso ya estaba, ¿no? A través de ese recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Lo que hace esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas es establecer supuestos de solución de controversias
antes de la firma del contrato y de manera posterior. Eso no lo hacía la antigua ley. Entonces, eso es lo novedoso, ¿no? Por eso es que acá estamos viendo solo recurso de apelación en el procedimiento de selección, es decir, antes de que se firme el contrato. Entonces, hay supuestos impugnables dentro de esta etapa, ¿no? No se pueden impugnar las contrataciones no sujetas a procedimientos competitivos ni las actuaciones que establece el reglamento, ¿no? Entonces, esa disposición es nueva. ¿Cuándo se puede presentar ese recurso de apelación? El recurso de apelación solo puede interponerse después de los siguientes hechos: otorgamiento de la buena pro y publicación de los resultados de adjudicación. Eso ya estaba en la ley anterior, pero en esta nueva ley se ha agregado la declaración de desierto. Entonces, si se declara desierto un concurso de contratación o un procedimiento de selección no se va a llevar a cabo por esta causal, se puede presentar un recurso de apelación. Antes no se podía, ¿no? Entonces, ese es un nuevo agregado en esta nueva ley. Acá también señala un tema de la garantía. Antes no, bueno, mejor dicho, no es que no estaba regulada, sino que tenía un monto distinto y que, bueno, pese a ello, ha sido modificado en diciembre, ¿no? En diciembre último. Y bueno, la garantía para interponer recurso de apelación debe otorgarse a favor de la entidad contratante o del OS según corresponda, ¿no? Y el monto de la garantía es de hasta 3% de la cuantía del procedimiento de selección o del ítem que se decide impugnar. En caso de las micro y pequeñas empresas, el monto de la garantía es del 0,5% de la cuantía. Eso no estaba antes en la ley anterior, ¿no? Del procedimiento de selección o del ítem que se decide impugnar hasta el límite de 25 UITs vigentes al momento de interponer el recurso de la apelación, ¿no? Entonces, esto resaltado en rojo es lo nuevo que se ha agregado específicamente respecto de este artículo. ¿Quién es el órgano competente para resolver estos recursos de apelaciones? Pues es conocido por dos, ¿no? El Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Cuando se trate de procedimientos cuya cuantía sea superior a 50 UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo a marco, ¿no? Los actos que declaren la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, ¿no? ¿Y cuál es la otra autoridad competente? La autoridad de gestión administrativa de la entidad contratante en los demás casos, es decir, en los casos que sean menores a 50 UITs, ¿sí? Entonces acá el órgano competente va a depender de cuántas UITs estamos hablando, ¿sí? Esa autoridad, la autoridad de la gestión administrativa de la entidad, va a verificar que en las actuaciones de recurso al interior de la entidad contratante no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso de contratación, ¿no? Evidentemente por un conflicto de interés, ¿no? En el caso de las compras corporativas, bueno, se hace una especificación, ¿no? Compras por encargo y compras centralizadas, las atribuciones de la entidad contratante son ejercidas por la entidad que conduce el procedimiento de selección correspondiente, ¿no? Evidentemente, no va a ser Pericompras. ¿Cuáles son los efectos de recurso de apelación? El recurso interpuesto deja en suspenso el procedimiento de selección, o sea, va a suspender el procedimiento de selección hasta que sea resuelto, siendo nulos los actos posteriores practicados hasta antes de la expedición de la respectiva resolución. La resolución que resuelve el recurso de apelación agota la vía administrativa, te está señalando, ¿no? Y la interposición de la acción contenciosa administrativa procede contra lo resuelto en última instancia administrativa sin suspender su ejecución. O sea, hay posibilidad de irnos al contencioso. En el caso de que la entidad contratante o el Tribunal de Contrataciones del Estado, según corresponda, no resuelvan ni notifiquen sus resoluciones dentro del plazo establecido en el reglamento, los interesados consideran denegados sus recursos, pudiendo interponer la acción contenciosa administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente, ¿no? Entonces, solo son los efectos de recurso de apelación si suspende o no el procedimiento y que pues constituye o agota la vía administrativa. Bien, acá simplemente, porque ya estamos contra el tiempo, régimen de infracciones, responsabilidad y sanciones, ¿no? En realidad es un régimen igual reestructurado en esa nueva ley para colocarle un orden, darle una mayor explicación a todo lo que es el régimen de infracciones, ¿no? Acá se establece un listado de las infracciones administrativas a los participantes, postores, proveedores y subcontratistas, ¿no?
que ya, bueno, ustedes van a poder advertir como son desistir o retirar injustificadamente la propuesta de manera reiterada, incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o en porcentaje mayor al permitido, porque sí es posible subcontratar, pero hay un porcentaje dependiendo, ¿no? Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato, no suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP, ¿no? O elaborar expedientes técnicos de obras con deficiencias, información equivocada, supervisar la ejecución de obras de manera negligente, ¿no? Em, Perfeccionar el contrato luego de notificada la suspensión, contratar, o sea, se dan cuenta que hay sí una serie, un listado de infracciones en aras de salvaguardar lo que nosotros conocemos como el principio de tipicidad, ¿no? Que solamente se puede sancionar a alguien por lo que dice una norma con rango legal, ¿no? Y tiene que ser específica esa infracción. Entonces, por eso ustedes pueden advertir una lista de las infracciones administrativas, ¿no? Bueno, luego se señala, ¿no? Para los contratos menores solo van a ser aplicables ciertas infracciones, ¿no? Y ahí se señala qué numerales. Y en el supuesto, ¿no? A, literal, en el artículo, el reglamento va a establecer los criterios y condiciones para la tipificación de la conducta, ¿no? Este último numeral es cuestionable y hasta podría decirse que incluso es ilegal, ¿no? Porque cuando se habla justo de este principio de tipicidad, lo que no se quiere es que la norma con rango legal, como esta, que es una ley, diga, el reglamento va a tipificar la infracción, ¿no? Ah, perdón, estimado Ryder, veo que necesita intervenir. Sí, doctora, estamos a un minuto para cerrar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces estamos aquí ya en el régimen de infracciones y sanciones, que en realidad es bastante amplio, ¿no? Y acá yo les estoy dejando bueno, los artículos pertinentes para que ya los tengan a la mano cuando se trata o cuando se habla sobre ese tema en específico, ¿no? Acá, bueno, es un tema importante el tema de la prescripción, porque como les decía al inicio, se está trasladando muchas figuras de procedimiento administrativo, la ley de procedimiento administrativo general, a lo que es el régimen de infracciones y sanciones, ¿no? Que evidentemente, pues, al ser procedimientos administrativos, en este caso sancionadores, tienen que evidentemente seguir la lógica y lo que hace esta ley es pues reconocerla y regularla de manera expresa, ¿no? Y aquí solamente ya el artículo pertinente sobre la reactivación de obras paralizadas que, como se dan cuenta, está en una disposición complementaria modificatoria, ¿no? Entonces, nada, les agradezco por su atención, queda atenta a todas las preguntas, comentarios, reflexiones, más allá de que ustedes puedan leer la norma, ¿no? Que puedan tener respecto de esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas.